En la comparecencia de la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, ante el Pleno del Senado de la República, con motivo del cuarto informe de gobierno del presidente AMLO, la senadora Nancy de la Sierra, traidora a la 4T y ahora integrante del Grupo Plural creado por Monreal, manifestó absurdamente que, de acuerdo con este informe, la política social del gobierno federal prioriza los apoyos económicos a los grupos de población en situación de desventaja y refleja que la cantidad de personas beneficiarias es mayor cada año. Sin embargo, a pesar de estas medidas, no se ha logrado disminuir la cantidad de personas en situación de pobreza en el país, aseveró, para tratar de manchar el exitoso proyecto de AMLO para atacar a la pobreza, que consiste en que por el bien de todos, primero los pobres. Por su parte, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, le reviró y dejó muda a la clon de Lili Telles, argumentando contundentemente que todos los recursos que se destinan a los pobres son bien empleados y desde la Secretaría de Bienestar no se evaden responsabilidades. Destacó que el programa Prospera se usó con fines electorales y operaba con una gran opacidad a través de sus vocales, además de que no combatió la pobreza, ya que el viejo régimen dejó más de 50 millones de pobres. Nosotros, continuó, planteamos una política de bienestar que genera un ingreso mínimo para las familias más pobres. Estamos consolidando un Estado que hoy se hace cargo de las desigualdades y las combate de frente. Estamos eliminando la burocracia para destinarlo al subsidio directo a los beneficiarios. Subrayó que, finalmente, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gastos aplicados en 2020, durante el periodo de la pandemia, 1.627 municipios del país redujeron su pobreza, 1.425 de ellos redujeron la pobreza extrema, mientras que el ingreso de las familias rurales creció en 3.8%. Finalizó. Veamos enseguida cómo la secretaria del Bienestar deja callada a Nancy de la Sierra, la clon de Lili Telles. Muy buenos días a todas y a todos, bienvenidos a los delegados del Bienestar, bienvenida secretaria Ariadna Montiel Reyes, las y los senadores del Grupo Plural le damos la más cordial bienvenida a este Senado de la República. Para nosotros es muy relevante su comparecencia en el marco del análisis del cuarto informe de gobierno del presidente de la República, ya que la dependencia que usted dirige marca el camino para las y los mexicanos tengan y puedan ejercer efectivamente sus derechos sociales. Quiero comenzar reconociendo que la política social del gobierno federal ha destacado por priorizar los apoyos económicos a los grupos de población en situación de desventaja. Este informe refleja que la cantidad de personas beneficiarias para estas medidas es mayor cada año, favoreciendo particularmente a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, a los indígenas y a las madres trabajadoras. Sin embargo, secretaria, me pregunto por qué a pesar de esta medida no hemos logrado disminuir la cantidad de personas en situación de pobreza en nuestro país. Después de realizar un análisis comparativo con el gobierno anterior, considero que esta falla se debe a dos factores y ojalá y los puedan tomar en cuenta. Por un lado, el llamado programa Prospera permitía en sus reglas de operación que un máximo de 3 niñas o niños de la familia se beneficiaran con becas educativas y alimentarias del gobierno. Ahora, solamente un niño o niña por familia puede beneficiarse con las becas de educación básica llamadas básicas del Bienestar Benito Juárez. Esto según en las reglas de operación, como usted bien dijo, publicadas en el numeral 3.3.1. Este programa nacional de becas solo permite que más niños o adolescentes de la misma familia reciban este beneficio si cursan otros niveles educativos, lo cual ignora la realidad de millones de familias en México, porque la mayoría de nosotros tenemos a nuestros hijos con una diferencia de edades entre 1 y 3 años. Además, se eliminaron los medios para asegurar la corresponsabilidad de padres y madres en la educación de la niñez, ya que ahora los beneficios que otorgaba en aquel entonces Prospera se encontraban condicionados a los beneficios que no acumulaban. Por ejemplo, en materia educativa, a las 3 faltas se daba de manera temporal la baja a la familia para que justificaran por qué había faltado al colegio, lo que ahora no está sucediendo. Esto, sin lugar a dudas, era mucho más controlado por parte de la responsabilidad gubernamental. No entendemos, secretaria, cómo se asegura que los recursos correspondientes se destinen efectivamente al fin por el cual fueron previstos. Otros carecían, y también hay que decirlo, de identificarlos, porque antes, hasta el 2018, existía un rubro de apoyo alimentario que fue eliminado en este gobierno. Este beneficio ayudaba a más de 7.5 millones de familias y afortunadamente estaba validado porque todas estas familias iban a las tiendas Diconsa a comprar
productos de la canasta básica a un menor precio, y eso nos hacía y aseguraba poder terminar con la carencia alimentaria. Por eso le pregunto, ¿por qué no evaluar los programas del bienestar? ¿Por qué no retomar estos programas que daban como resultado mejoras en la salud y, por supuesto, en la alimentación? ¿Por qué no apostar por la corresponsabilidad legal entre las familias y el Estado para eliminar la pobreza alimentaria y el rezago educativo? En otro orden de ideas, también notamos que se han realizado mesas de trabajo para la creación de un sistema nacional de cuidados, campañas de concientización sobre el trabajo de cuidados e incluso una alianza global en la materia. Sin embargo, secretaria, nos interesa saber qué medidas tomará la Secretaría del Bienestar, más allá de los foros y las campañas, para contribuir a que las labores del cuidado sean repartidas entre el Estado, el mercado y las familias. ¿Qué avances nos puede compartir desde el ámbito de su competencia sobre la creación del Sistema Nacional de Cuidados? Esto es un pendiente particularmente relevante, secretaria, ante la recién extinción de las escuelas de tiempo completo que permitían a miles de mujeres conciliar su vida familiar y laboral mientras sus hijos asistían a estos planteles educativos. Garantizar la responsabilidad compartida sobre los cuidados es fundamental para garantizar la autonomía económica de las mujeres, quienes han cargado históricamente con estas tareas por razón de género. Vale la pena destacar que algunos gobiernos estatales asumirán de manera particular el gasto para continuar con este programa tan importante para las mujeres en materia laboral. Por último, le pregunto y quisiera saber por qué se redujo la cantidad de niñas, niños y adolescentes beneficiados con el Programa Nacional de Asistencia Social entre el 2021 y 2022. ¿Cómo se explica esta reducción del porcentaje de servicios para la protección de los derechos de la población? Las cifras sobre estos rubros no alcanzan ni la mitad correspondientes al año pasado, a pesar de estar contabilizadas hasta la mitad de este año. Secretaria, desde el Grupo Plural esperamos y agradecemos respuestas puntuales a estos planteamientos y, por supuesto, estaremos siempre acompañando lo que en política social se en beneficio de los mexicanos. Muchas gracias y bienvenida. Prospera. Efectivamente, la política de bienestar de este gobierno cambia la visión de aplicación de los programas de bienestar. ¿Por qué hoy no somos programas sociales? ¿Por qué hoy somos una política integral de bienestar? Porque nosotros consideramos que el bienestar es integral. No coincidimos con las mediciones individuales de carencias una por una. Tenemos una gran diferencia sobre la mecánica de la evaluación. Para nosotros, la mejor evaluación es la del pueblo. El criterio de primero los pobres es un principio y una convicción que se basa en una visión integral, como ya lo he dicho, en una política de austeridad y también y centralmente, como lo ha dicho nuestro presidente, de combate a la corrupción, porque el problema en México es la mala distribución de la riqueza. Por ello, nosotros no tenemos una política de bienestar de transferencias condicionadas como lo era Prospera. Si hablamos de un uso electoral de los programas, ahí está el nombre de Prospera, que operaba con una gran opacidad a través de sus vocales. Hoy la política de bienestar opera y trabaja a través de un grupo de servidores públicos sujetos a la ley de responsabilidades. El programa de Prospera no es verdad que combatía la pobreza, porque solo les recuerdo que el viejo régimen nos dejó más de 50 millones de pobres. Y de esos, hoy no se hacen cargo. Nosotros estamos trabajando con un enfoque de derechos. Los programas tienden a la universalidad. No son universales todos los programas. Ustedes como senadores deben saber, porque aquí aprobaron la reforma constitucional del 4º artículo de la Constitución mexicana, donde establecimos los derechos universales a la pensión de adultos mayores, a la pensión para personas con discapacidad hasta los 18 años, la pensión, la beca universal para los estudiantes de educación media superior. Vamos caminando hacia la universalidad. Hay una discusión en el mundo
sobre el ingreso básico, que se abrió esta discusión durante la pandemia. Nosotros hemos planteado una política de bienestar que genera un ingreso mínimo para las familias más pobres. Estamos consolidando un Estado que hoy se hace cargo de las desigualdades y las combate de frente. Estamos eliminando la burocracia para destinarlo al subsidio directo a los beneficiarios. La prioridad son los pueblos indígenas. Trabajamos en una estrategia transversal. Todos los programas de bienestar tienen como prioridad a la población indígena. Hoy, 3.6 millones de ellos que viven en municipios con mayor presencia indígena cuentan con un ingreso que les ha permitido afrontar la pandemia. Y hay algo muy importante. La política de bienestar se realiza de manera directa y sin intermediarios. Es decir, sí, efectivamente, eliminamos todos aquellos programas del campo que lo único que hacían era engordar las bolsas de los dirigentes campesinos, aprovechándose de la pobreza del medio rural. Tenemos una gran convicción por las transferencias no condicionadas. Quien estaba en deuda con el pueblo era el gobierno. Hoy trabajamos con los beneficiarios y derechohabientes de estos programas con la confianza ciudadana. El pueblo es honesto, el pueblo es bueno. Por eso hoy tenemos una política, insisto, de transferencias no condicionadas. Estamos orgullosos de ello, porque es lo justo y lo correcto. Trabajamos con reglas de operación claras. Insisto, están publicadas todas y cada una en el Diario Oficial de la Federación. Pero para poder atender las dudas de todas y todos los senadores, respecto a estas reglas de operación, haremos entrega al presidente de la mesa directiva de un archivo electrónico que contiene todas las reglas de operación de todos los programas y también contiene la liga para la consulta del padrón único de beneficiarios. Tenemos una estrategia muy clara. Cuando nosotros llegamos al gobierno, Prospera tenía un componente alimentario de 1.7 millones de beneficiarios. Hoy estamos llegando a 3.6 millones de familias de la zona indígena, pero también estamos llegando a 25 millones de familias, las más pobres de México. Y estamos llegando con el programa Sembrando Vida a reconstruir el tejido social y a cambiar la política hacia el campo. Hoy, como lo han dicho aquí algunos senadores, nosotros no compartimos que mientras el gobierno era corrupto, le decían al campesino que era flojo. Hoy estamos apostando por ellos y nos han demostrado que trabajan y sostienen el programa de reforestación más grande del mundo. La política de bienestar trabaja con un esquema fundamental de control ciudadano. Tenemos 18,000 comités de Contraloría Social. Lo que significa es que los ciudadanos son parte de la evaluación de la operación de estos programas. De manera general, les puedo decir que la política de bienestar es integral. Se trabaja desde el territorio, promueve y constituye derechos, combate todos los días la intermediación que aún no acaba de morir su intento por administrar los programas sociales, pero nosotros somos garantes de que los programas lleguen a la gente que lo necesita. Es muy importante también comentar aquí que los programas que no son aún universales, entre otras razones, como ejemplo la pensión para personas con discapacidad, es porque todavía no se suman todos los gobernadores
ayudar y apoyar en esta estrategia. La responsabilidad del combate a la pobreza es de todos los niveles de gobierno. Nos corresponde a todos combatir la pobreza y las desigualdades. Vivimos una crisis económica mundial, la más grande recordada en la historia moderna. Una crisis que puso de rodillas a las economías más grandes. A pesar de ello, en México no hipotecamos el futuro de ningún mexicano. Por el contrario, nos volcamos a apoyar a las familias, principalmente a los más pobres. Con los datos de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto, aplicada en 2020, en el periodo de la pandemia, les informo que 1.627 municipios del país redujeron su pobreza. 1.425 de ellos redujeron la pobreza extrema. El ingreso de las familias rurales creció en 3.8. De los 623 municipios con presencia indígena, 424 redujeron su pobreza extrema. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.